En la madrugada del 17 de enero de 1955, en la pequeña ciudad de Schiavon, en la región del Véneto, Italia, nació Pietro Parolin, destinado a recorrer un camino de profunda dedicación a la Iglesia de Cristo. Hijo de un gerente de tienda y de una ama de casa, Pietro creció en una atmósfera de sencillez, fe viva y amor por la tradición católica que moldearía para siempre su personalidad. Desde la infancia mostró gran interés por la vida espiritual y pronto se convirtió en monaguillo de su parroquia, donde desarrolló una sincera reverencia por la Santa Misa y los sacramentos. La fe familiar era robusta y cotidiana. Los Parolin vivían la religión no solo los domingos, sino como centro de todas sus actividades y esperanzas. Pietro fue educado inicialmente en las escuelas locales de Schiavon y más tarde en Vicenza, destacándose por su inteligencia discreta, humildad y notable sentido de la responsabilidad. Desde muy joven se sentía llamado al servicio de Dios, y esa vocación maduraba silenciosamente en su corazón a medida que se profundizaba en la oración y en los estudios. La tragedia golpeó a la familia cuando Pietro aún era adolescente, con la muerte prematura de su padre. Aquel sufrimiento fue vivido con una fe inquebrantable, fortaleciendo su entrega a Cristo. En 1969 ingresó en el Seminario Menor de Vicenza, donde recibió una formación sólida en las ciencias humanas y en la filosofía, además de un profundo fortalecimiento de la vida espiritual. La vida en el seminario fue para Pietro un tiempo de purificación y discernimiento, experimentando tanto la belleza como los desafíos de la vida comunitaria y de la llamada sacerdotal. Sus superiores pronto percibieron su excepcional capacidad de dialogar, de escuchar con atención y de transmitir serenidad, dones que serían preciosos en su futura misión. En 1973, Pietro Parolin inició sus estudios de teología en el Seminario Mayor de Vicenza, preparándose para servir al altar del Señor con devoción y sabiduría. Su formación teológica estuvo marcada por una fidelidad total al magisterio de la Iglesia, siempre buscando la verdad revelada y rechazando las modas pasajeras del mundo. El 27 de abril de 1980, Pietro fue ordenado sacerdote por Mons. Arnoldo Onisto, obispo de Vicenza, en una celebración que resonó como un himno de gratitud y esperanza para toda la comunidad. Como sacerdote diocesano, se dedicó al trabajo pastoral en varias parroquias, acompañando de cerca las alegrías y dolores del pueblo, siendo un verdadero pastor con olor a oveja. Al percibir su habilidad natural para asuntos delicados, sus superiores lo alentaron a profundizar también en el estudio del derecho canónico y de la diplomacia. En 1983, Pietro fue enviado a la Pontificia Academia Eclesiástica de Roma, la escuela de formación de los futuros diplomáticos de la Santa Sede, donde brilló por su equilibrio y discernimiento. Durante esos años en Roma, obtuvo la licenciatura en Derecho Canónico por la Pontificia Universidad Gregoriana, profundizando en las estructuras jurídicas que sostienen la vida de la Iglesia. Pietro Parolin se mostró siempre atento a la integración entre la fidelidad doctrinal y la necesaria caridad pastoral, uniendo rigor y misericordia en su visión de la misión eclesial. Tras completar su formación diplomática, fue admitido en el servicio de la Secretaría de Estado de la Santa Sede en 1986, iniciando una trayectoria de entrega discreta y eficaz a la misión de la Iglesia. En los primeros años, trabajó en misiones diplomáticas en Nigeria y en México, enfrentándose a realidades culturales y desafíos eclesiales complejos, siempre guiado por una prudencia iluminada. En Nigeria, enfrentó la difícil situación de los conflictos religiosos, mostrándose como un artífice de la paz, paciente, humilde y profundamente respetuoso de las culturas locales. En México, en tiempos de tensiones entre el Estado y la Iglesia, Pietro ayudó a construir puentes, cultivando la esperanza y el diálogo con firmeza en los principios y apertura de corazón. Su espíritu de servicio, su humildad y su inteligencia silenciosa no pasaron desapercibidos, y pronto fue llamado a responsabilidades mayores en la Secretaría de Estado en Roma.
En 2002 fue nombrado subsecretario para las relaciones con los estados, cargo en el que actuaría como una especie de viceministro de Asuntos Exteriores del Vaticano. En esta función estuvo profundamente implicado en negociaciones internacionales, mostrándose un maestro de la diplomacia vaticana, fiel al Evangelio y al bien de las almas por encima de todo. Al asumir funciones más elevadas, Pietro Parolin mantuvo el mismo espíritu de sencillez que lo caracterizaba desde su juventud, siendo siempre visto como un servidor de la Iglesia y no como un político. Su capacidad de abordar situaciones delicadas, respetando la verdad de la fe y las exigencias de la caridad, consolidó su reputación dentro de la curia romana. Durante sus años como subsecretario, estuvo directamente involucrado en negociaciones con países como Vietnam y China, buscando garantizar la libertad religiosa y la dignidad de la Iglesia. En Vietnam, pese a los difíciles contextos comunistas, Pietro logró avances importantes en el reconocimiento de derechos para los católicos y en la designación de obispos locales. Su habilidad para el diálogo sin concesiones en materia de fe era admirada por sus colegas, que veían en él un ejemplo de diplomacia y fidelidad al magisterio. Parolin también participó en iniciativas de promoción de la paz en Oriente Medio, abogando siempre por la protección de los cristianos perseguidos y la promoción de la justicia entre los pueblos. Su fe sólida era su escudo y su luz, permitiéndole afrontar negociaciones difíciles sin perder la serenidad y la esperanza en la providencia divina. En 2009, el Papa Benedicto XVI reconoció sus méritos y al mismo tiempo su espíritu sacerdotal, nombrándolo nuncio apostólico en Venezuela. Como nuncio, Parolin encontró una realidad extremadamente compleja, marcada por tensiones políticas y sufrimiento del pueblo, que exigían de él gran prudencia y fortaleza. Allí su misión diplomática tomó rasgos aún más pastorales, estando siempre cerca de las comunidades católicas y de los obispos venezolanos en sus desafíos diarios. Pietro Parolin procuró actuar como verdadero embajador de Cristo, buscando la reconciliación y animando a los fieles a permanecer firmes en la fe, a pesar de las persecuciones y dificultades. Durante su servicio en Venezuela, Parolin ganó profundo respeto de los obispos locales, siendo reconocido como un hermano y un apoyo firme en las horas más oscuras. Su actitud pastoral y su amor por la Iglesia lo hicieron querido también entre muchos laicos, que veían en él un signo de esperanza en medio de la crisis. Incluso bajo la presión de situaciones políticas tensas, Pietro nunca permitió que la astucia mundana guiara sus acciones. Su criterio era siempre el Evangelio y la doctrina social de la Iglesia. En agosto de 2013, con la elección del Papa Francisco, la misión de Parolin en Venezuela llegó a su fin, pues el Santo Padre lo llamó para una tarea aún más elevada. El 31 de agosto de 2013, el Papa Francisco nombró a Pietro Parolin secretario de Estado de la Santa Sede, cargo de altísima responsabilidad dentro de la estructura de la Iglesia. A causa de una cirugía urgente, su toma de posesión se pospuso algunas semanas, pero en octubre de ese mismo año, inició su nuevo servicio con gran humildad y determinación. Como secretario de Estado, Pietro se convirtió en el principal colaborador del Papa en el gobierno de la Iglesia Universal, coordinando las actividades diplomáticas y administrativas de la Santa Sede. El nombramiento de Parolin fue recibido con entusiasmo por muchos, que reconocían en él no solo a un diplomático hábil, sino también a un sacerdote íntegro y profundamente enraizado en Cristo. Su visión de la misión de la Iglesia era siempre teológicamente sólida, marcada por el amor a la verdad y el servicio a los más vulnerables. Parolin insistía en que la diplomacia vaticana debía reflejar siempre la caridad pastoral de la Iglesia, buscando la paz, la libertad religiosa y el respeto de la dignidad humana en todas las naciones. Durante sus primeros años como secretario de Estado, estuvo involucrado en asuntos de gran relevancia, como los acuerdos diplomáticos con Cuba e Irán. En todas estas negociaciones, Pietro mantuvo la línea de respetar las exigencias de la justicia y de la verdad,
sin someterse a presiones políticas, pero siempre con el objetivo de proteger la fe y la libertad. Su actuación discreta pero firme consolidó aún más el respeto por la diplomacia vaticana como fuerza moral en el escenario internacional. Para Parolin, el objetivo último de la diplomacia de la Iglesia es siempre la salvación de las almas, recordando que la paz verdadera solo puede brotar de la verdad y de la justicia enraizadas en Cristo. Pietro Parolin, en su función de secretario de Estado, desempeñó también un papel fundamental en los procesos internos de reforma de la Curia Romana impulsados por el Papa Francisco. Acompañó con discreción y firmeza las reuniones del Consejo de Cardenales, contribuyendo con su experiencia diplomática y su fidelidad a la misión eclesial. Uno de los principios que siempre guiaron su actuación fue la conciencia de que la Iglesia, incluso al reformar sus estructuras, debe mantenerse fiel a su identidad sobrenatural. Parolin advertía con frecuencia contra la tentación de reducir la Iglesia a una simple organización humanitaria, recordando que su esencia es ser sacramento universal de salvación. En sus discursos públicos, transmitía siempre una profunda y serena confianza en la acción del Espíritu Santo, que guía y sostiene a la Iglesia en todas las tempestades. Parolin también siguió de cerca asuntos delicados, como la situación de los cristianos en Oriente Medio, denunciando persecuciones y llamando a la comunidad internacional a acciones concretas. Con palabras firmes, pero nunca agresivas, insistía en que la libertad religiosa es un derecho fundamental y un pilar esencial para cualquier sociedad verdaderamente humana. Su celo por los cristianos perseguidos no era meramente diplomático, sino profundamente pastoral, impulsado por la compasión y la solidaridad con los sufrimientos del cuerpo de Cristo. Al visitar comunidades en riesgo, Pietro Parolin animaba a los fieles a mantener la esperanza y a confiar en el Señor, incluso en medio de las pruebas más duras. Entre bastidores de la diplomacia, era conocido por su capacidad de construir puentes sin sacrificar los principios, promoviendo el diálogo sin traicionar la verdad. En 2016, con la publicación del Acuerdo Provisional entre la Santa Sede y la República Popular China sobre la designación de obispos, su papel fue fundamental para preservar la comunión y la misión eclesial. Pietro Parolin veía el acuerdo como un intento de garantizar mayor libertad y autonomía espiritual a la Iglesia en China, sabiendo bien los inmensos desafíos implicados. Su enfoque de la situación china era de realismo prudente, combinando la búsqueda de espacios para la fe con la conciencia de los límites y peligros de cualquier acercamiento a regímenes totalitarios. En diversas entrevistas reiteraba que la Iglesia no busca ventajas políticas, sino solo la libertad de anunciar a Cristo y de vivir según el Evangelio. Parolin participó también activamente en las negociaciones relativas a las conferencias del clima, subrayando siempre la dimensión ética y moral del cuidado de la creación. Inspirado en la encíclica Laudato Si, hablaba de la necesidad de una conversión ecológica que reconozca al hombre como guardián de la obra de Dios y no su destructor. En su ministerio, Pietro Parolin defendió siempre la doctrina tradicional de la Iglesia sobre la vida y la familia, combatiendo las ideologías que intentan destruir el orden natural. En encuentros internacionales, no dudaba en afirmar la belleza del matrimonio cristiano y la inviolabilidad de la vida humana desde la concepción hasta la muerte natural. Su claridad doctrinal, lejos de ser rígida o sectaria, emanaba de una profunda caridad y de una visión integral de la dignidad humana a la luz de Cristo. En 2017 fue creado cardenal por el Papa Francisco, recibiendo el título de Cardenal Presbítero de Santi Simone e Giuda Taddeo a Torre Ángela. La creación cardenalicia de Parolin fue un reconocimiento a su servicio fiel a la Iglesia y al Papa, así como una confirmación de la importancia de su misión. Como cardenal, Pietro Parolin continuó desempeñando sus funciones de secretario de Estado con aún mayor autoridad y responsabilidad. Muchos lo consideran uno de los principales articuladores de la presencia de la Iglesia en el escenario internacional contemporáneo,
siempre fiel al mandato evangélico. Sin embargo, a pesar de los honores y responsabilidades, permaneció el mismo sacerdote humilde de siempre, buscando agradar a Dios antes que a los hombres. En su espiritualidad personal, Pietro Parolin es profundamente mariano, confiando a Nuestra Señora todas sus tareas y decisiones más difíciles. El amor de Pietro Parolin a la Virgen María se manifiesta especialmente en su devoción a Nuestra Señora de Fátima, cuyos mensajes de conversión y penitencia él siempre procuró vivir. Con frecuencia, Parolin recuerda que toda verdadera renovación en la Iglesia pasa por la oración, la penitencia y el regreso sincero a los brazos de la Madre de Dios. En 2017, representó al Papa Francisco en las celebraciones del centenario de las apariciones de Fátima, testimoniando su profunda fe y su amor por el mensaje mariano. Ante multitudes reunidas en oración, Parolin renovó el llamamiento a la conversión de los corazones, reafirmando que el triunfo del Inmaculado Corazón de María es también la victoria de la misericordia de Dios. En sus discursos y homilías, Parolin insiste en que la Iglesia necesita ser, antes que nada, una iglesia de oración, humilde y centrada en el misterio de la Eucaristía. La fidelidad de Pietro Parolin al sucesor de Pedro es una constante en su ministerio, viviendo el espíritu de comunión y obediencia que caracteriza a los verdaderos siervos de la Iglesia. Incluso en las situaciones más difíciles y complejas, jamás dejó traslucir crítica o murmuración alguna contra el Papa, defendiendo siempre la unidad de la Iglesia. Esa actitud revela una profunda comprensión teológica de la función petrina, que él ve como el fundamento visible de la unidad de la fe y de la caridad en el cuerpo de Cristo. Además de su labor diplomática, Parolin es también un hombre de cultura refinada, apasionado por la literatura, especialmente por los clásicos cristianos. Reconoce en la cultura un campo privilegiado para el anuncio del Evangelio, creyendo que la belleza puede ser un poderoso camino hacia Dios. Su visión del mundo está marcada por una esperanza realista, que sabe reconocer los males y pecados del tiempo presente sin caer en la desesperación. Pietro Parolin es un ferviente defensor de la libertad de la Iglesia frente a los poderes mundanos, convencido de que sin libertad religiosa no hay verdadera dignidad humana. En el contexto actual alerta sobre los peligros de la ideología del relativismo moral, que amenaza con oscurecer la verdad sobre el hombre y sobre Dios. Para Parolin, la misión de la Iglesia es, sobre todo, anunciar a Cristo crucificado y resucitado, no como una propuesta opcional, sino como la verdad que salva. Su espiritualidad es profundamente eucarística. Encuentra en la celebración diaria de la Santa Misa la fuente y cumbre de su vida y ministerio. En diversas ocasiones ha afirmado que el sacerdote, y especialmente el diplomático de la Santa Sede, debe ser antes que nada un hombre de Dios, no un mero funcionario. Su testimonio personal de sencillez, oración y servicio silencioso es una inspiración para muchos jóvenes que sienten la llamada al sacerdocio y al servicio de la Iglesia. Pietro Parolin es plenamente consciente de los desafíos que la Iglesia enfrenta en el mundo moderno, pero permanece confiado en la promesa de Cristo. Las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Su actuación firme y prudente refleja la sabiduría de quien ve la historia humana a la luz de la eternidad, sin dejarse dominar por las modas pasajeras. Con gran amor pastoral, recuerda constantemente que la misión de la Iglesia es ser luz para las naciones y sal de la tierra, incluso cuando ello exige el testimonio del sufrimiento. Parolin valora enormemente la dimensión comunitaria de la fe, alentando a los fieles a vivir en comunión unos con otros y a no aislarse en individualismos estériles. Para él, la renovación de la Iglesia pasa necesariamente por el refuerzo de la vida de oración, de la vida sacramental y de la fidelidad alegre al Evangelio. Al contemplar su servicio a lo largo de los años, resulta imposible no percibir la mano de Dios guiando su trayectoria, como instrumento de paz, de verdad y de caridad. Pietro Parolin continúa hoy sirviendo a la Iglesia con incansable celo, como un fiel servidor de la viña del Señor,
dispuesto a gastar su vida por el reino de Dios. Su vida y misión son un ejemplo luminoso de cómo un corazón entregado a Cristo y a la Iglesia puede en el silencio y en la fidelidad transformar el mundo.